El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenos días. Que la paz del Señor esté sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas. En el nombre precioso de Jesús. Vamos a continuar el tema que empezamos el día viernes sobre la última batalla entre las tinieblas y la luz. Estamos viviendo tiempos proféticos y es importante que tengamos discernimiento de los tiempos y logremos entender la posición que como iglesia y como cristianos deberíamos tener en medio de este tiempo. Tiempos de inicio de dolores, inicio de tribulaciones. Hay una pregunta respecto a si ya estamos o no estamos en el tiempo de la gran tribulación. Hay una señal que no se ha cumplido aún y es el rapto de la iglesia. Hay personas que dicen que la iglesia estará en el inicio de la tribulación, otros que no estará, otros que estará hasta el final de la tribulación o hasta la mitad de la tribulación. Bueno, es un tema muy complejo, pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hay señales que se deben cumplir. Las señales se han cumplido casi todas respecto a los últimos tiempos, es decir, lo que anunció Jesús en Mateo 24. Guerras y rumores de guerra, nación contra nación, hambre, pestes, terremotos, la predicación del Evangelio, cómo ha aumentado la maldad del hombre, cómo el corazón de muchos se está enfriando, cómo el mundo nos está presentando una alternativa de paz y de felicidad que no es la que Jesús vino a darnos ni enseñarnos a través de su palabra, la palabra que enseñó a sus discípulos y que a través de ellos pues el mundo conoce. El mundo ha rechazado a Dios. Esta nación, Ecuador, ha dado las espaldas a Dios. Lo que estamos viviendo son consecuencias de una sociedad que se ha rendido al culto del poder, del dinero y de la corrupción. Es tiempo que como iglesia seamos luz en medio de las tinieblas y sal en medio de lo que está podrido. La sal significa preservar. La iglesia y los cristianos estamos para la preservación de los planes originales de Dios en Cristo Jesús, en quien se consuma todo el plan de salvación y de redención. Amén. Entonces, estamos analizando el tema y debe darse un acontecimiento y es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Hay una palabra que no se ha cumplido aún y es el aparecimiento o el resurgir del anticristo. En Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Anote los pasajes bíblicos y luego usted los busca con tranquilidad y los lee. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay una interpretación errónea de que el primer caballo y el jinete del Apocalipsis, que habla Apocalipsis 6, 1 y 2, se refiere a Jesucristo. No es Jesucristo, definitivamente, porque al final de estos versículos y de estos capítulos y de este capítulo, los versículos, está el caballo blanco en donde sí viene Jesucristo y donde se identifica plenamente de que es Jesús, ¿no? El verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el verbo encarnado. Este pasaje, este versículo 2, y miré aquí un caballo blanco y el que le montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, es el resurgimiento o el lanzamiento del anticristo a las naciones.
el levantar de este nuevo líder que obviamente está próximo a suceder. Una vez que él aparezca, se iniciará lo que la Biblia llama el tiempo de la gran tribulación. Ahora, aquí hay aspectos importantes que usted debe entender a la luz de la palabra. El libro de Apocalipsis es un libro un poco difícil de entender y que tiene grandes señales y simbolismos que es importante que usted entienda. Dice caballo blanco. El color blanco se relaciona a la pureza o a la paz, ¿no? Aquí habla de que el que montaba tenía un arco. No habla de que tenía un arco armado, un arco con flecha, tenía simplemente un arco. En el contexto histórico, cuando había una batalla y un ejército se rendía, pues no había las banderas blancas, simplemente los guerreros que estaban siendo vencidos levantaban su arco y eso era señal de que se vencían, es decir, su arco solamente desarmado, sin la flecha, sin la lanza. Entonces, esa señal nos da a nosotros una idea de que Él vendrá hablando de paz. Vendrá hablando de paz, vendrá hablando de bienestar, vendrá hablando de que son tiempos en que ya los seres humanos no nos podemos seguir exterminando unos a otros, vendrá con argumentos ecológicos, de control de la naturaleza, de seres humanos de mejor calidad, vendrá ofreciendo bienestar, vendrá ofreciendo un nuevo orden mundial, se establecerá alrededor de él. Y este nuevo orden mundial ya está listo. Es decir, lo que va a ocurrir, lo más próximo a ocurrir dentro de los eventos apocalípticos y de los eventos proféticos es el rapto de la iglesia. Luego de eso tendría que aparecer el anticristo. Ahora, es probable que este personaje no se presente con un alto perfil, sino con bajo perfil. Pero será una persona que va a cautivar el mundo con sus ofrecimientos. Y dice, y le fue dada una corona. Se le fue dada una corona, sí, se le fue dada una corona para que él reine. Se le fue entregado poder. Y recuerden que en Apocalipsis 13 dice que el dragón le entregó su poder y grande autoridad. Es decir, quien le da la corona no es Dios, le da una corona y es Satanás. Bien, y salió venciendo y para vencer. Es decir, este personaje va a tener éxito en sus planes, en sus campañas, sean políticas o sean militares. Bien, en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 13 al 17, leemos la palabra de Dios, Apocalipsis 12, 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es un pasaje sobre una batalla, sobre una persecución que va a sufrir la mujer que está pronta a dar a luz. Aquí hay un paralelismo entre el nacimiento de Jesús y el tiempo profético final. Es importante esto de aquí, mis queridos hermanos, porque va a ser motivo de un estudio bíblico el día martes. Vamos a hablar sobre si realmente la mujer que habla Apocalipsis era la madre de Jesús o quién es realmente la mujer que habla Apocalipsis 12. Bien, entonces aquí vemos el ataque, la persecución que va a sufrir la mujer. La mujer es Israel. La mujer es Israel. En la Biblia, cuando se habla de aguas, se habla de multitudes. Es decir, el dragón, Satanás,
con sus secuaces, es decir, con el anticristo y el falso profeta y todas las naciones que se han unido alrededor de ese liderazgo, van a querer destruir a la mujer, es decir, a Israel. Y se le va a permitir ser guardada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años, la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Es decir, 3 años y medio va a ser guardada la mujer, va a ser guardada Israel. Pero sabemos que al final se va a desarrollar una gran batalla para destruir Israel, y en ese momento llega la segunda venida de Cristo. El tema de esta mañana era concluir lo que significaban las caídas de Satanás. Hablábamos sobre las 4 caídas que tendrá Satanás, de las cuales ya se ha cumplido una caída. La primera caída fue el tiempo en que fue arrojado de la presencia de Dios, es decir, de glorificado a profano. Eso lo leímos el día viernes en Ezequiel 28, 14 y 16, ¿no? Cómo él fue arrojado de la presencia de Dios y se convirtió en la potestad del aire, príncipe de la potestad del aire. Recuerden que siendo arrojado tienta a Adán y Eva, y Adán y Eva le entregan a Satanás la autoridad sobre la tierra, es decir, lo vuelven príncipe de este mundo. Recuerden, él está arrojado de los cielos en el segundo cielo, pero también Adán le entrega autoridad para que sea príncipe de la potestad del aire y para que sea príncipe de este mundo caído, de este mundo perdido. Con la venida de Cristo se restituye el plan original de Dios en todos aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero, todos aquellos que entran en el nuevo pacto en la sangre de Jesús. La potestad del príncipe del aire ahora es limitado, ya no es total. La segunda caída es la de tener acceso al cielo. Esa caída a estar restringido únicamente a la tierra o al segundo cielo, es decir, ya no tiene acceso al cielo. Eso lo podemos leer en Job 1.12, Primera de Reyes 22.21, Zacarías 3.1, y eso está en Apocalipsis 12. Es decir, la segunda caída es, ya no tiene acceso al cielo, ¿no? Y ahora está restringido únicamente a esa lucha espiritual en el segundo cielo y a la potestad que Adán y Eva le entregaron para ser príncipe de este mundo. Todo lo que nosotros vemos aquí son las consecuencias de esa autoridad entregada a Satanás. El mundo fue hecho perfecto y hermoso y bello. En la palabra de Dios vemos en Génesis que cuando termina Dios la creación, vio que todo era bueno, bueno en gran manera. Pero eso que era bueno en gran manera fue trastocado, fue contaminado, y estamos viviendo las consecuencias del pecado, de la rebelión y de todo lo que la tierra clama por redención. Romanos 8. Recuerden, nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu, dice, nosotros también gemimos, es decir, nosotros también necesitamos redención final. La tierra está clamando por redención a causa del pecado. Y el juicio en el tiempo de la gran tribulación es un juicio de Dios contra la tierra a causa del pecado y contra los hombres a causa de haber contaminado la tierra. Además, en ese tiempo de la gran tribulación es la última oportunidad o el último plan de redención que Dios establece para Israel, para la nación de Israel. Nosotros los cristianos somos la Israel espiritual. Somos acreedores a la promesa que Dios dio a Abraham y a su descendencia. Nosotros no somos judíos, pero nosotros somos la Israel espiritual. Hemos recibido la promesa. Recuerden, el árbol de olivo de la promesa, nosotros siendo ramas silvestres, hemos sido injertados en el ramo o en esa rama de la promesa, en ese olivo que Dios preparó para la redención del mundo. Bien, se cumplirá el tiempo y ahora Dios tiene que cumplir la promesa que hizo a David, reinar sobre el trono de David. Recuerden, el pacto de Dios a David no se ha cumplido aún. Es decir, Jesús tiene que reinar desde Jerusalén toda la tierra. Esta segunda caída o esta segunda derrota
se ejecuta en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. Amén. Ahora solamente opera Satanás en los hijos de desobediencia. Solo opera Satanás en aquellos que han rechazado la gracia. Ahora está próximo a acontecer la tercera caída de Satanás. La tercera caída de Satanás será de la atadura en la tierra al pozo del abismo por 1000 años. Recuerden, esa derrota va a ser en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Dice Tesalonicenses que Jesús va a destruir a Satanás con el resplandor de su venida y con el poder de su palabra va a destruir a sus enemigos. En un solo instante serán todos destruidos. El derramamiento de sangre será tremendo, será tan grande que llegará, dice, a los frenos de los caballos. Habrá mucho derramamiento de sangre porque todos los ejércitos del mundo estarán rodeando a la mujer para destruirla, pero Cristo en su venida destruirá a los enemigos de su pueblo Israel y de todos aquellos que han creído en él. Esa tercera derrota o ese tercer aspecto de la caída de Satanás, él es encadenado, dice Apocalipsis, y arrojado al abismo. Y se va a poner un sello para que él no salga durante 1000 años. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios no lo termina de una vez por todas? Porque habrán personas que sobrevivan a la gran tribulación y dice la palabra que es necesario que ellos también sean probados. Es decir, nosotros hemos sido probados y hemos creído en Jesús. El mundo no ha creído en la luz. El mundo habla más del pecado y ama más las tinieblas que la luz. Recuerden, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús nació de la mujer de Israel. Vino a redimir a Israel, aunque él sabía que el tiempo de Israel todavía no era el tiempo. Mas de ese tiempo tomó un remanente a 12 discípulos, de los cuales uno se perdió, y no es porque se le escapó de las manos de Jesús, sino para que la escritura se cumpliese. Y esos 11 valientes apóstoles, que luego fueron 12, Matías, apóstol en la carne, elegido por los discípulos, y Pablo, apóstol por el Espíritu y por el nombramiento que le hizo directamente Jesús. Esos 12 varones incendiaron el mundo de aquel entonces y llevaron el Evangelio a todos los confines de la tierra. Si usted y yo estamos hablando del Evangelio de Cristo, es gracias a los discípulos y gracias al apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Bien, esa será la tercera caída, pero la última caída será cuando, después del milenio, Dios va a permitir que la generación que sobreviva a la tribulación y que se van a multiplicar sean probados, y dice Apocalipsis que van a reunir alrededor de la ciudad de los santos para atacar la ciudad santa, para atacar Israel, y en ese momento es el fin del mundo. Cae fuego del cielo y todos son destruidos, excepto nosotros, obviamente, que ya estaremos con cuerpo glorificado. Esa será la derrota final de Satanás. Él será arrojado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, en donde ya fueron arrojados en la segunda venida de Cristo el falso profeta y el anticristo. Ese será el final de la maldad. Luego de eso vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Qué precioso, mi querido hermano, saber que aunque la maldad existe, la maldad será derrotada. Qué precioso saber que Cristo viene por nosotros, por su iglesia. Qué precioso saber que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que Él vendrá a redimir a su pueblo escogido, a Israel, y dará gracia y perdón a todos aquellos que aún en la gran tribulación, a costa de sus vidas, serán sus vestidos emblanquecidos por la sangre del Cordero. Hermanos queridos, es tiempo de que usted se prepare, se alinee y esté fuertemente agarrado de la mano de Jesús, porque Él viene por su prometida, viene por su iglesia. El próximo día, martes, daremos un estudio sobre Apocalipsis 12. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? ¿Es María o quién es? Vamos a hablar sustentadamente a la luz de la palabra, doctrinariamente a la luz de la palabra, de quién es, qué representa
cada versículo que se describe en Apocalipsis 12 respecto a la mujer. Se le va a pasar por Zoom, es decir. Esa enseñanza va a ser por Zoom, mis queridos hermanos, para que usted pueda hacer preguntas. Le animo para que usted lea Apocalipsis 12 y 13 y esté preparado para el día martes las enseñanzas sobre la palabra. Vamos a hablar quién es la mujer que describe Apocalipsis 12. Es realmente la Virgen María. Bien, mis queridos hermanos. Dice que los ángeles fueron arrojados con él. Estamos hablando de cuando él fue arrojado del cielo, cuando fue arrojado de la presencia de Dios. Estamos hablando de los pasajes de Ezequiel y de Isaías. De la primera caída. De la primera caída. Estamos hablando de la primera caída. Dice que sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerden que él, hábil negociador, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Qué bueno saber que las 2 terceras partes de los ángeles no creyeron en él y se mantuvieron firmes y fieles a Dios. Qué importante saber que los ángeles de luz son en mayor número que los ángeles de tinieblas. Qué precioso saber que Dios ya juzgó a Satanás y lo condenó. Tiene más ejércitos, su ejército es más grande. Exactamente. Nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor, no solamente que nos protegen, sino que luchan una lucha espiritual por nosotros. Hermanos queridos, los ángeles siempre han estado al servicio de Dios, seres poderosos que están al servicio de Dios, llevando su palabra. Los ángeles no deben ser adorados. Los ángeles no deben ser adorados. Recuerden, en Apocalipsis dice que Juan se inclinó delante del ángel y el ángel le dice: no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, yo soy hermano tuyo, soy un consiervo tuyo. Adora a Dios. Los cristianos no nos podemos inclinar ante ángeles, tenemos que inclinarnos solamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y ante nuestro Dios Todopoderoso. Dice en la primera caída que sus ángeles fueron arrojados con él. Esto indica que los espíritus demoníacos sí son ángeles caídos. Estos ángeles caídos van a tener una participación y una trascendencia importantísima en los últimos tiempos. Estos ángeles caídos se van a vestir de ángeles de luz. Recuerden que Apocalipsis nos advierte que la generación que quede en la gran tribulación, los que sean engañados, van a adorar a demonios. Van a adorar a demonios, van a adorar a imágenes y van a adorar al anticristo. Es decir, la teoría de los seres demoníacos o la teoría de los extraterrestres, de estos seres de aparente luz, pero que son seres de las tinieblas, que han venido a engañar y a quitar la deidad a Jesús. Recuerda que todo aquel que no le da el señorío, la gloria y el poder a Jesús, no viene de parte de Dios, sino de parte del espíritu del anticristo. Y estos ángeles caídos no hablan de Jesús, no le dan la gloria a Jesús. Aún más, lo hacen como ellos. Dice, Jesús es uno de los nuestros. Nosotros lo enviamos hace 2000 años a la tierra para que ustedes entiendan. Pero ¿qué hicieron ustedes? Lo crucificaron. A nuestro hermano, a Jesús, lo crucificaron. Mentiras del diablo, hermanos queridos. Y ese va a ser el engaño que el mundo va a creer. Los ángeles caídos van a venir porque han sido arrojados ya de la presencia de Dios. Recuerden la batalla en los cielos entre Arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles. Esa batalla se va a llevar a cabo en la gran tribulación. Eso va a hacer que Satanás y sus demonios ya no estén en el segundo cielo, sino que caigan directamente a la tierra. Es decir, se van a materializar, lo vamos a poder ver. La gente va a creer en ellos. Van a creer en ellos, los van a adorar. Van a entrar a uno. ¿Sí? Van a tomar posesión de los cuerpos. De hecho, el anticristo va a dar autoridad para que Satanás tome posesión de su propio cuerpo. Será Satanás hablando a través de un hombre. Dimos el ejemplo de la chica que habló esa vez en la ONU. Exactamente. Hay ya influencias demoníacas y siempre la ha habido desde la caída de Satanás. Pero ahora, en los últimos tiempos, después de la batalla, esa batalla no se da todavía, hermano. Ese triunfo no se da todavía. Estamos ahorita en batalla espiritual, en las regiones celestes. Pero en el tiempo de la gran tribulación va a llevarse a cabo una batalla que va a ser la segunda derrota de Satanás. Va a ser arrojado a la tierra. ¿Ok? Así como a Adán y Eva le dio potestad para que Satanás, cuando los 70 predicaban, dice, y los demonios se sujetaban, y dice Jesús, yo vi a Satanás descender como un rayo,
Es esa potestad que Adán y Eva le ha dado para que él pueda descender en un momento dado. Pero ese poder y esa autoridad es limitada solamente en las personas que no han aceptado a Jesús, en las personas que están en pecado, que han endurecido su corazón. En esa batalla, en la batalla que se va a llevar a cabo en la gran tribulación entre el arcángel Gabriel, protector de Israel, y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles, esa batalla la va a ganar obviamente el arcángel Gabriel. Y esa derrota va a significar que los demonios y Satanás sean arrojados de los cielos, del segundo cielo. Ellos no pueden acceder al primer cielo porque fueron arrojados de ahí en la primera caída, pero la segunda caída es la que se va a llevar a cabo en la gran tribulación y serán arrojados a la tierra. Y estando en la tierra se van a materializar y la gente los va a adorar, van a adorar demonios. Los demonios se van a tomar posesión de las personas. Recuerden que ellos necesitan carne y sangre, son seres espirituales, pero se van a materializar y se van a poder poseer en cuerpos y hablar o tomar forma y decir, nosotros somos de la galaxia de Andrómeda y vamos a salvar la tierra. La gente va a creer en una salvación falsa que va a ser anunciada por el anticristo, el falso profeta, y los demonios, los ángeles caídos. Bien, son la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, recuerden. Hay una declaración de gozo, dice en Apocalipsis 12, 10, 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos queridos, explicábamos en el culto pasado que nuestras cabezas, el alma nuestra es el trofeo de guerra de Satanás. El trofeo de guerra es la cabeza de los cristianos, es el testimonio de los cristianos. En esta batalla se va a llevar también a cabo en el mundo natural, una batalla en donde aparece el mundo de maldad, el anticristo, judíos que han creído en Jesús y a muchos cristianos que lamentablemente se han quedado, serán decapitados. Y esa batalla que se está librando en el mundo natural será también librada en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, para que algo acontezca en el mundo natural es importante que primero ocurra en el mundo espiritual. Recuerden la conquista de Jericó. Cuando Josué se encuentra con un ángel con una espada desenvainada, ese ángel venía de una batalla, venía con su espada desenvainada, venía guerreando. Y le dice Josué, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, yo soy del ejército de Jehová de los ejércitos. Él venía peleando. La batalla por Jericó se libró en los cielos y fue ganada por los ángeles del Señor. Y esa batalla que se libró en los cielos se libró luego en la tierra y Jericó cayó bajo el poderío de la palabra de Dios y bajo la obediencia de Josué a las instrucciones que recibió de parte del Señor, rodear la ciudad y gritar al final del sitio que dio a Jericó. Entonces, para que algo acontezca en el mundo natural, tiene que acontecer primero en el mundo espiritual. Esa batalla que va a arrojar a Satanás y a sus ángeles a la tierra hará que la gente que ofrende su vida sea salva, y no solamente eso, sino que sean vestidos de vestiduras blancas y que esperen el tiempo de la venganza y de la ira de Jehová. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La obra de Satanás ha sido siempre acusar. Pero ese trabajo de acusador terminará en ese momento, en el día en que sean vencidos. Esa victoria del arcángel Gabriel y de sus ángeles será la victoria contra las acusaciones de Satanás. Será echado de los cielos y ya no habrá acusación. Recuerden, mis queridos hermanos, que aún hoy necesitamos un abogado y un intercesor, que es Jesús. Amén. Cuando ya
sea vencido Satanás y sea arrojado de los cielos a la tierra, en su segunda derrota, recuerden que van a ser 4 derrotas, en la segunda derrota entonces se iniciará el día de la ira de Jehová. Será Satanás príncipe de este mundo tomando posesión del anticristo y será la persecución final. Pero Cristo viene en su segunda venida, pone los pies sobre la tierra y Satanás es encadenado, es tomado prisionero y arrojado al abismo, su tercera caída. Y al final de los tiempos, cuando él sea soltado nuevamente, para que tiente a la generación de sobrevivientes y que se van a rebelar contra Jesús. Miren, hermanos, qué gobierno tan hermoso y tan maravilloso tendrá Jesús durante 1000 años. Si apenas 40 días de haber estado en cuarentena en nuestros hogares, hemos visto cómo la naturaleza se ha repuesto, cómo la naturaleza ha resurgido con una belleza y un esplendor extraordinario. Ustedes se pueden imaginar durante 1000 años, estando Jesucristo gobernando esta tierra, ¿no? Va a gobernar con vara de hierro a las naciones, dice. Van a haber naciones en el tiempo del milenio, pero va a gobernar Jesús con vara de hierro, es decir, con la pureza y la santidad que le caracteriza. Pero esas generaciones, conforme pasen el tiempo, se van a rebelar contra el gobierno perfecto de Jesús al final del milenio. Y ahí será la cuarta caída, porque Dios desencadena a Satanás para que esa generación sea probada, y ya sabemos que van a volver a ser engañados. Y una vez que sean engañados, van a rodear la ciudad de los santos y la ciudad santa de Jerusalén para destruirla, y ahí vendrá el fin del mundo. Y Satanás será arrojado de una vez por todas a su lugar de destino final, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué nos toca esperar ahora? Nos toca esperar que Cristo venga por nosotros. Estamos viendo principios de dolores, estamos viendo de lejos la gran tribulación. Si esto nos ha atormentado apenas mes y medio, 2 meses de cuarentena, y sabemos y vamos a salir de aquí sabiendo que nada va a ser igual que antes. Nada va a ser igual ya que antes, hermanos queridos. Ayer nos pasaron un video de los restaurantes en Holanda. Casas digamos, acrílicas con una mesita para 2 personas y los meseros con protectores faciales y con maderas largas sosteniendo los platos y metiéndolos por una ventanita en esa carpa acrílica, metiéndolos por una ventanita para que no haya contacto. Ustedes se imaginan, el mundo ya no será igual, definitivamente que ya no será igual. Pero ¿qué está esperando el mundo? El mundo está esperando la vacuna, hermanos queridos, para seguir pecando, para seguir tranquilos. Pero los cristianos... Pero los cristianos, ¿qué estamos esperando? Que Cristo venga por nosotros y se vaya y nos lleve. Eso estamos esperando nosotros. Pero hasta que Él venga, mi querido hermano, la posición del cristiano es, primero, hablar de la palabra, apresurar la palabra, ¿no? Cuidarnos, cuidar nuestra salvación, mantenernos firmes, juntos con Jesús, autor y consumador de la fe, no quitando la mirada de Jesús, hablando de las buenas nuevas del Evangelio, dando esperanza a un mundo sin esperanza. No este es el mejor momento para sembrar la palabra. La gente tiene comezón de oír. En los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán alrededor de las fábulas. Ellos correrán tras las fábulas, ¿no, verdad? Y se van a amontonar alrededor de las fábulas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Nosotros tenemos que predicar la palabra y no permitir que la gente se amontone alrededor de las fábulas. Predicar la verdadera palabra, hasta que me salió la palabra. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que darle esperanza a la gente, tenemos que decirle a la gente, hay un final feliz para los que hemos creído en Dios. Hay un final feliz para todos aquellos que confiemos en la fidelidad de Dios. Mis queridos hermanos, que Dios me lo guarde y me lo bendiga rica y poderosamente. Recuerden, la maldad existe, pero la maldad ha sido juzgada por Cristo y la maldad ha sido condenada. Satanás es un ángel caído, prófugo de la justicia, próximo a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Que Dios me los bendiga.